Hola, en el video anterior vimos la definición de lo que era el límite de una función, dimos la definición, entonces con eso vamos a tratar de probar que si dos funciones tienen límite, entonces el límite de esas dos funciones en un punto es la suma de los límites en ese punto si es que ambos límites existen. O sea, es decir, vamos a probar el ejercicio 1 de bueno, el ejercicio 1 digamos, de esta tarea que se supone son algunos ejercicios ahí al azar, entonces sean f de Rn a Rm, f y g funciones tales que límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L1 y límite cuando x tiende a x0 de g de x es L2, es decir, tomamos dos funciones que tienen límite en x0, hay que probar que el límite cuando x tiende a x0 de la función f más g evaluada en x es L1 más L2. Bueno, entonces tenemos que f más g vuelve a ser una función que va de Rn en Rm y la regla de correspondencia de f más g de x está dada como f de x más g de x. Ahora, bueno, hay que solo escribir las hipótesis de lo que tenemos, dado que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. Bueno, mejor dicho, perdón, aquí era L1 por definición. Para toda epsilon mayor que 0 existe delta. Vamos a ponerle delta 1 mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces la norma de f de x menos L1 es menor que epsilon. Como esto es para cualquier epsilon positiva, en lugar de tomar epsilon vamos a tomar epsilon entre 2 y aquí también ajustamos que sea menor o igual que epsilon sobre 2. Lo mismo ocurre para la función g, o sea, como límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a L2, se tiene la mismita definición, ¿no? O sea, para toda epsilon entre 2 mayor que 0 existe delta 2 mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta 2, bueno, acá nos faltó delta 1, entonces la norma de g de x menos L2 es menor que epsilon medios. Aquí es con delta 1, ¿ok?
Entonces nosotros lo que queremos demostrar, según la definición, es que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces f más g de x menos L1 más L2, norma de eso, es menor que epsilon. Eso es lo que hay que probar. Entonces hay que dar quién es delta, quién es la delta, que queremos. Entonces, note que f más g evaluado en x menos L1 más L2, norma, esto es lo mismo que f de x por definición de cómo se define la suma de dos funciones menos L1 menos L2. Esto es igual a f de x menos L1 más g de x menos L2. Ahora aplicamos la desigualdad del triángulo y nos queda f de x menos L1 más g de x menos L2. Y aquí podemos sustituir con un menor o igual esto si x menos x0 es menor que delta 1, que fuera menor que delta 1 y delta 2, entonces podríamos decir que estos de acá son menores estrictos que epsilon medios más epsilon medios, y esto nos daría epsilon. Entonces, ¿qué delta vamos a tomar? Pues la que nos funciona es la más chica, ya que si delta 1 es más chiquito que delta 2, en particular va a cumplir, delta 2 va a cumplir esta desigualdad, entonces sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces, ya que tenemos eso, pues sea epsilon mayor que 0, entonces si x menos x0 es menor que delta, recuerden que este es el mínimo entre delta 1 y delta 2, por lo tanto ocurren los dos límites L1 y L2. Entonces f más g evaluado en x menos L1 más L2, es lo que desarrollamos aquí. Hacemos el mismo desarrollo para que al final podamos decir que esto es menor que epsilon. Y ya, con eso probamos que el límite de una suma de funciones en un punto es la suma de los límites si es que esos límites existen. Este es L1 y este es L2.